De lo que vamos a hablar es de un proceso de transformación de un hospital convencional a un modelo de transformación digital, a lo que llamamos un hospital virtual, nuestro hospital sin paredes. Cómo atender a nuestros pacientes de otra forma, pacientes de rango hospitalario, para llegar a todos los pacientes que lo necesitan, en el tiempo adecuado, de una forma sencilla y además hacerlo sostenible y hacerlo escalable. En todos los procesos siempre hay un camino. Fijaos, en el 2008 se crea el Hospital Infanta Leonor, es un hospital de segundo nivel en el centro de Madrid, 300.000 habitantes de referencia, con menos de 400 camas, en una zona de Madrid con muchas dificultades sociosanitarias, una gran presión asistencial. Que la evidencia científica lo que nos está diciendo es que hay pacientes, sobre todo los más frágiles, que no solamente el modelo de hospital convencional no les beneficia, sino que les perjudica. Y ahí hablamos de la hospitalización a domicilio. Con la experiencia de más de 7.000 pacientes agudos ingresados en el domicilio, nos permitió liderar en el año 2020 un proyecto de innovación e investigación europeo, el proyecto Betarazón, junto con la Universidad Politécnica, los ingenieros biomédicos, junto con un partner tecnológico muy importante, Medtronic, y el objetivo era cómo integrar la tecnología en los pacientes que ingresaban en el domicilio. De una forma muy resumida era cómo aprender a utilizar la monitorización en los pacientes que ingresaban en casa. Los resultados fueron tan potentes, tan interesantes, que en el año 2021, y esto es clave, dentro del plan estratégico del Hospital Infanta Leonor, en el punto de atención excelente, hay un mandato que dice, de aquí al 2025 tenéis que crear en el Hospital Infanta Leonor en Vallecas un hospital virtual, un hospital sin paredes, con unas características bien definidas. Cómo atender a los pacientes que necesitan atención de rango hospitalario en el domicilio integrando la tecnología. Diferentes expertos están diciendo, cuando se les pregunta cómo tiene que ser el hospital del futuro, dicen, sí, el hospital físico va a seguir, pero el hospital físico va a seguir para grandes cirugías, para urgencias y emergencias, para poblaciones especiales. Lo que hay que potenciar son dos cosas, la ambulatorización de los procesos y, en segundo lugar, la atención en el domicilio integrando la tecnología. Entonces, tenemos descritos los problemas, sabemos cómo tiene que ser el futuro, pero la realidad, y yo creo que lo han dicho anteriormente, es que la implementación de esta transformación en nuestro sistema sanitario es mínimo. Estamos confundiendo lo que es digitalización de lo que es transformación digital. Digitalización es transformar la historia clínica en historia clínica electrónica en una app. Digitalización es tener aplicaciones que me den resultados, que me interpreten el electro, que me interpreten las radiografías. La transformación digital es algo mucho más potente, es algo mucho más clave. Es cómo reinventarnos. Si vosotros podéis cerrar los ojos y nos dejan un pincel, ¿cómo yo me imagino que dibujaría un hospital y la atención de mis pacientes? No es copiar lo mismo que estamos haciendo nosotros e introducir la tecnología, que es potentísima, es cómo reinventamos la forma de atender a nuestros pacientes integrando la tecnología. Y tercer punto que nosotros hemos aprendido, lo que no podemos hacer es resolver los problemas pensando de la misma manera. Es que no tiene sentido. Fijaos que nosotros hablamos de un concepto que es un pensamiento en 4 dimensiones. Ese pensamiento tiene que estar estructurado, tiene que estar organizado. ¿Por qué? Porque tenemos que sistematizar nuestra forma de actuar para que pueda ser escalable. Nosotros hablamos de visión, solución real, resultados siempre hay que medir y un proceso de innovación. A todos los problemas nos estamos enfrentando de la misma forma. Desde mi punto de vista, donde estamos fallando en este momento es no dedicamos el tiempo suficiente en pensar cómo hacemos el despliegue, cómo desarrollamos la implementación de los procesos para que eso sea algo real. No tiene sentido que el 90% de las startups en proyectos de innovación fracasen. Gente muy inteligente desarrollándolos, en teoría es para algo muy potente y no llegan al paciente, no llegan a la realidad.
Y si yo tengo que definir qué es Hospital Sin Paredes, fijaos, es como la evolución avanzada de cómo atender a los pacientes. Y alguno de vosotros me diréis, bueno, es que eso es la hospitalización a domicilio. No, no. La hospitalización a domicilio tiene muchos beneficios, pero tiene muchas limitaciones en seguridad, en complejidad, en escalabilidad. Llega a unos pacientes, pero no me entendéis, yo quiero crear un hospital en el domicilio que pueda atender a todos los pacientes que se benefician. Por lo tanto, hay otros 3 pilares que son claves para el desarrollo en la definición de la hospitalización del Hospital Sin Paredes. Primero, la tecnología. Integración de la tecnología en cada uno de los procesos asistenciales. Y la evolución máxima de esto es hacer que una atención médica no presencial, mediada por tecnología, una atención virtual, se sienta como un acto clínico. Y eso es el primer punto. Segundo punto, la tecnología nos permite adaptar nuestra forma de atender a los pacientes al proceso, a la enfermedad, a la persona y a la evolución. No es lo mismo atender a un paciente con 104 años que a un paciente con 47 años y con una neumonía, o atender a un paciente que le estamos administrando quimioterapia en el domicilio y vigilar las complicaciones con tecnología. Esa adaptación la tenemos que hacer para que esto sea un éxito. Y tercer punto, y en mi hospital es imprescindible, lo que llamamos atención compartida. El Hospital Sin Paredes no funciona si trabajamos en silos. Nosotros funcionamos con un ecosistema compartido donde todos los profesionales médicos, enfermería, de una forma coordinada a través de una plataforma, hacen un seguimiento del paciente y decidimos conjuntamente cómo intervenir. ¿Sabéis en qué perdemos más tiempo nosotros cuando queremos implementar esto? En sentar a todos los protagonistas y en ponernos de acuerdo. En una mesa se sienta el anestesista, el traumatólogo, la hospitalización a domicilio, el servicio de farmacia, la tecnología, y diseñamos el proceso y diseñamos cuándo intervenir. En otra mesa está el cardiólogo, el cirujano cardíaco, la hospitalización a domicilio, la farmacia, etcétera, etcétera. Atención compartida. Si no, no funciona. El paciente no es de nadie y todos decidimos cuándo intervenir. ¿Qué ocurre con nuestros pacientes? Juan, que tiene 83 años, que tiene criterios de ingreso porque tiene una neumonía con insuficiencia respiratoria, se le asigna un plan de atención personalizado y digitalizado. El paciente es ingresado en el domicilio y se lleva dispositivos móviles con apps, con sensores, de tal forma que podemos monitorizar de forma continua toda su salud. Todos los datos integrados, segmentados, lo que llamamos cocinados, son transmitidos en tiempo real a una plataforma donde los profesionales están visualizando lo que ocurre con el paciente. ¿Cómo hacemos esta implementación para que eso que estamos pensando, que sabemos que beneficia a los pacientes, sea real? En 5 puntos. Tiene que haber un liderazgo alineado. El liderazgo desde la dirección tiene que estar alineado con los mismos objetivos del liderazgo clínico. Cuando yo tengo que transformar un proceso, yo me siento con el jefe de servicio de hematología como director de transformación digital, planteamos cuáles son las necesidades y además decimos, y ahora decide qué líder clínico va a liderar este proceso. Este es el objetivo, no atender a mis pacientes, atender a todos los pacientes que lo necesitan en el tiempo adecuado, la anticipación. Y por supuesto, tiene que estar integrado en los procesos, si no, no tiene sentido. Cuando nosotros hablamos de un plan de atención personalizado y digitalizado, ¿qué significa? Porque esto dice, bueno, ¿cómo lo adaptamos? Pues nosotros el cómo lo implementamos lo hemos ido estructurando. Nos hemos dado cuenta que tiene que tener las mismas preguntas que un médico o una enfermera le hace al paciente cuando va. Yo entro a una consulta y le pregunto, y ya le estoy viendo las constantes, le pregunto si tiene una neumonía, qué tal de la tos, si ha tenido fiebre, cómo está la disnea, cómo tal. Y somos algoritmos, en función de las respuestas voy actuando. Todas esas preguntas adaptadas a cada enfermedad, a cada proceso asistencial. La transformación digital no es hacer videollamadas,
no es el concepto de telemedicina, no es llamar teléfonos o no es responder, es todo. Pero el todo, ¿cómo lo hacemos? Videollamadas, y cómo tiene que ser esa videollamada con el paciente, cómo hacemos chatbox, cómo si es una mensajería directa. Cada proceso, cada paciente tiene que tener una forma de comunicación diferente. Todos los procesos, cada vez que diseñamos un plan de atención personalizado, y os digo que llevamos ya cerca de 68, ¿de acuerdo? Tiene cuestionarios de síntomas o signos, tienen sensorización, tienen cómo nos comunicamos con ellos y tiene educación para el paciente. Cada plan de atención personalizado, cada proceso asistencial tiene que estar integrado. Pero no vale que yo ponga revisión virtual, tenemos que saber cómo es la atención virtual. ¿Y esto qué significa? Que todos los pacientes se merecen la misma atención. No vale que yo sepa más y el otro menos. Si yo hago una atención virtual, que el objetivo es que sea idéntico que una atención presencial o mejor, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerla de forma homogénea todos. Hemos creado una gran parte de hospitalización de agudos. ¿Eso qué implica? Implica pacientes que necesitan ingreso hospitalario, ingresan en el domicilio, pero con tecnología. ¿Cómo es el tipo de atención? El tipo de atención puede ser presencial, el médico va todos los días, o ese tipo de atención puede ser virtual. Hemos diseñado cómo tiene que ser una atención virtual para un paciente que necesita ingreso hospitalario. Siempre pongo el mismo ejemplo y lo tengo que cambiar, pero es que es muy llamativo. Fijaos, en mi hospital, si la paciente quiere, una mujer embarazada con una neumonía que necesita oxígeno, que necesita una bomba de perfusión con antibiótico, ingresa en su casa y ningún médico la va a explorar en los 5 o 6 días que dura el ingreso hasta el alta. Todo se hace por atención virtual. Fijaos, en cualquier otro hospital, esa mujer embarazada con una neumonía, con insuficiencia respiratoria aguda, ingresa en el domicilio. Eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es cómo atender a los pacientes en el domicilio con tecnología y el sentimiento de todos sea que estamos haciendo bien las cosas. Hemos desarrollado, ya estamos en 68, 65 planes de atención digitalizados y dentro de 10 programas. Y además, ahora, 1 de cada 4 pacientes que ingresamos en el domicilio en el Hospital Sin Paredes, pacientes de rango hospitalario, no hablamos de pacientes crónicos, 1 de cada 4 pacientes, su atención es una atención médica no presencial, es una atención virtual. Fijaos, el crecimiento que hemos tenido desde que empezamos el proyecto europeo, ahora estamos en cerca del 80% de los pacientes que ingresan en el domicilio se van con digitalización. Esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque eso quiere decir que estamos aprendiendo a cómo enseñar, por una parte, los profesionales a utilizar la tecnología y, por otra parte, a los pacientes que utilicen la tecnología. Hay que mirar dinero también, sostenibilidad habéis hablado antes. Estos son datos reales del 2022. Fijaos, Comunidad de Madrid, coste por estancia 867, Hospital Infanta Leonor, ya íbamos un poquito mejor, 737, Hospital Sin Paredes, integrando la tecnología, 149. Y en alguna otra charla que pongo esto, alguno de los ponentes me dice, bueno, pero hay falta esto. Yo regalo 300 euros al coste por Hospital Sin Paredes. Sigo ganando casi un 50% de ahorro de costes. Por lo tanto, es sostenible. El NPS global de todos los pacientes es un 91%. Es espectacular. Los pacientes, nosotros estamos equivocados. Los pacientes lo que quieren es que les atendamos bien, estar con los suyos y que se resuelvan sus problemas.